¿Cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros al otro lado. Bueno, hablando del otro lado, hoy iremos y vendremos de un lado y de otro, de una dimensión y de otra. Estamos en No le mientas a Pinocchio, aquí en el Rey Martínez de Barcelona, con la doctora Luján Comas. La doctora Comas es presidenta de la Fundación Iclopsi y además es una de las personas que mejor conoce algo que a muchas almas les da mucho miedo, que es la muerte. Doctora Comas, ¿qué tal está? Pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, Silvia, y con Pinocchio, pero trátame de tú, por favor. Lo intentaré, pero te trataré de tú. Luján, ¿qué es la vida? La vida es cada segundo, es el aquí y ahora, es este momento. Y es el ser consciente de este momento. Para mí esa es la vida. Tú has publicado un libro, 3 ediciones, edita Plataforma Editorial, que tiene un título muy directo, pero que es Sí. el interrogante, tiene un final abierto, que es ¿existe la muerte? ¿Existe? Para mí no, no existe la muerte. Existe la muerte simplemente de la materia. Como toda la materia muere, es finita, pero hay algo que da vida a esa materia. Cuando tenemos un cuerpo vivo y uno muerto, son iguales, absolutamente iguales, y tienen el mismo número de órganos, de aparatos, de sistemas, pero uno está vivo y el otro no. El otro es como una carcasa vacía y te das cuenta, cuando el ser se ha ido, que aquello no es el ser, ya no está. Entonces aquello que da vida a ese ser es una energía y esa es la diferencia. Y la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, va a otro plano de la existencia. Algo así decía Einstein, que claro, era un científico que para él 2 y 2 eran 4, pero en este caso sí hablaba de esta posibilidad de que la muerte no existía como tal y que había una transformación, como aquel que sube una escalera y encima lo que hace es, bueno, pues a pies juntillas elevar un peldaño, ¿no? El alma está en el cerebro, No, no no, está en ningún sitio. el alma no está en ningún sitio. Lo mismo que la conciencia no está ubicada en el cerebro. Todos los estudios que se están haciendo ahora eh, ponen un interrogante importante en los conocimientos que todavía se están dando en las facultades de medicina, como que el cerebro es el productor de la conciencia, conciencia, alma, como quieras llamarlo, ¿no? Para mí son parejos, conciencia y alma. Pues no está. Y en los estudios científicos que se están haciendo en hospitales con paradas cardiorrespiratorias, registradas en un hospital, que no es que le haya pasado en la calle o en su casa, en un hospital y que ha necesitado maniobras de reanimación, en un porcentaje relativamente alto, esas personas te hablan de una conciencia más plena que en toda su vida, cuando estaban conscientes, porque tú imagínate que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Tan es así que a los 10, 12, máximo 15 segundos de no recibir oxígeno a través de la sangre, el cerebro cae en inconsciencia. Es decir, deja de hacer la función que tenía, que era crear conciencia. Y el registro del electroencefalograma es plano. ¿Cómo puede ser que estas personas te digan, con un registro plano de un electroencefalograma y cero actividad cardíaca, te digan que han estado viendo, que han estado escuchando, que han sentido, que han pensado, que han visto familiares, que han visto una luz o cosas que no sabían y que luego se pueden demostrar, porque que te digan, pues se ha caído el bisturí eléctrico mientras me estaban operando y han tenido que buscar otro y no estaba estéril, claro. Esos son los comentarios que he oído en el quirófano.
y cosas que no dices, es que pueden ser alucinaciones, no, son muy diferentes Claro, las claro, alucinaciones. esto que dice usted de las alucinaciones, existe la disfoxia, si me equivoco me corrige, que es esta reducción de oxígeno en el cerebro, y los médicos que no están de acuerdo con lo que usted nos está Sí, explicando, dice que es natural que al haber este decalage de segundos de inconsciencia existan estas alucinaciones, ¿no? Pero evidentemente si no hubieran unidades como lo que hay en la Vall d'Hebron, que es la unidad de resucitación, donde un equipo de médicos intenta resucitar a la persona que ha tenido algo grave, evidentemente no sabríamos todo esto. Es decir, esto hace muchos años que está pasando, lo sabemos ahora porque ustedes tienen la pericia de volver a la vida física a las personas que han tenido una parada cardiorrespiratoria, ¿no? bueno, aquí hay como dos preguntas, uno Vamos a lo de ello. la alucinación y otro la resucitación, ¿no? La alucinación, normalmente la persona lo pasa muy mal, no quiere volver a hablar de ello y lo olvida con el tiempo. Y no hay un patrón, no todas las alucinaciones son iguales. Sin embargo, las experiencias cercanas a la muerte siguen un patrón. Y ese patrón está constatado por una escala, que es la escala del Dr. Grayson. Y si ocurren aquellas cosas, se dice que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Pero hay una sistemática que no ocurre en la alucinación. Y además es comprobable, como lo que te he dicho antes, en el quirófano, ¿no? O como que te digan, pues todo el personal estaba con zuecos menos una persona que llevaba bambas, o cosas de estas, que entonces son constatables. Y hay otro factor importante, una alucinación generalmente no te cambia la vida. Una experiencia cercana a la muerte te transforma el sentido de la vida y el significado. ¿Y cuando te transforma dejas de tener miedo a la muerte? Totalmente, porque ellos han experimentado que no existe la muerte. Es decir, que cuando el cuerpo, desde un punto de vista físico, deja de funcionar como tal, nuestra energía, lo que somos, se Sí, transforma en un ente, por decirlo de alguna manera, en una fuerza que permanece. ¿Por qué se habla tan poco de la muerte, doctora Comas? porque estamos en la vida y el alargar la vida como sea y se ha ocultado la muerte. Mm, Pero es un sinsentido en un país donde es, la eutanasia existe como tal. Quizás deberíamos tener claro que deben haber ya de una vez por todas políticas en las que se explique lo que es la muerte. Porque hay es que muchas debería personas que explicarse, escogen desde su libre albedrío decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? No quiero continuar más. claro. Pero fíjate, es lo que dices tú, es una contradicción, ¿no? Por un lado se oculta, como se oculta a los niños no pueden ver a una persona fallecida, a tu abuelita, no ¿por qué? Porque esto cuando antes los niños, porque los abuelos vivían en las casas, vivían la muerte como algo natural. Ahora es antinatural, cuando es lo único cierto que tenemos. Ayer estuvimos usted y yo hablando por teléfono, estuvimos tú y yo hablando por teléfono, Sí. y yo te explicaba algo personal y te decía, yo conozco muchas personas vivas que están más muertas que mis muertos. Ujú. Yo tengo una relación muy íntima con la muerte y creo que Sí. efectivamente después de la muerte hay algo más, ¿no? ¿Por qué esta sensación de no tener la capacidad de creer es tan obsoleta para algunas personas? ¿Por qué no se creen? ¿Por qué siempre ponen dudas y son tan contumaces en pensar que somos lo que vemos y no somos lo que en verdad transformamos? Mira, yo siempre digo que ya no se puede decir que somos lo que vemos. Es que no lo podemos decir cuando tú sabes que el universo, el 94-95% del universo, no se ve, pero sabemos que existe, ¿no? Y esto no se duda. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué? Entonces, bueno, yo no intento convencer a nadie. Yo creo que cuando uno vive una experiencia, pues la vive. Y
Y si tú no quieres saber nada de eso, pues tienes todo el respeto para seguir sin saber, ¿no? ¿Y a usted quién la convenció? Nadie, porque yo cuando nací ya en mi casa había muerto mi hermanita y íbamos al cementerio y hubo abortos tardíos, ya viví en la muerte. Luego murió mi hermano de 26 años, ya me quedé hija única, mi primer marido murió también muy joven. Yo he vivido la muerte a mi alrededor de manera personal, pero también por la especialidad que tengo. Anestesia y reanimación, he reanimado muchísimos paros cardíacos, muchos. Y cuando vuelven de este tránsito, de este momento en el que usted le reanima, vuelven cambiados, como usted decía. Sí. Y cuando desgraciadamente ya no vuelven, cuando se quedan en la mesa de operaciones ahí, Sí. esas personas después tienen un cierto contacto en forma de energía con las personas que forman parte de su entorno, ¿no? Cuando se habla de esto es como si se hablara de un pensamiento mágico, ¿no? Como si fuera algo que tiene que ver con una esperanza más que con una realidad. Pero esas Bueno, energías están, doctora Comas. a ver, la energía ni se crea ni se destruye, está. Y nosotros sabemos que una persona que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, todos sus parámetros vitales están parados, porque el corazón no funcionaba, no había latido cardíaco, porque no había presión arterial, porque el electroencefalograma estaba plano, porque no había respiración espontánea y porque no había reflejos medulares. Eso es un diagnóstico de muerte clínica. Lo que pasa es que, como decíamos antes, la evolución de la tecnología de la reanimación hace que esa persona que se hubiese muerto de todas, siga viva. Vamos a escuchar ahora a Ana Los, nuestra maestra, porque ella vivió en carne Sí. propia lo que usted nos está explicando. Pero a mí hay algo que me irrita, ¿sabe? Que es que hay algunos seres humanos que no aprenden. Quiero decir, cuando uno pasa una experiencia de esas características, yo no la he pasado, pero la Sí. puedo pasar mañana, estoy segura que lo que para mí es una prioridad va a cambiar, o debería cambiar, ¿no? Sí. Debería ser una persona nueva, con prioridades nuevas, con defectos nuevos probablemente, pero también con algunas cosas buenas, ¿no? En mi vida. ¿Por qué algunas personas pasan este proceso y ni sienten ni padecen, quiero decir, no hacen el esfuerzo de entender por qué ni intentar cambiar, intentar dar importancia a lo que verdaderamente es básico? Pero tienen derecho a creer así y nosotros a respetarlo. Sí, doctora, tiene toda la razón, pero quizás sea porque yo también he vivido muy cerca a la muerte, con personas muy queridas, que te queda como una especie de sensación de, bueno, algunos son muy afortunados y da la sensación que no lo valoran, ¿no? Quizás porque tienen demasiado miedo a la muerte. Mira, yo creo que el problema del miedo a la muerte, siempre los miedos, es futuro. Entonces tú estás con una ansiedad de futuro de una cosa que todavía no ha pasado. Y eso lo que te hace es que pierdes el presente, dejas de vivir ese momento porque estás pensando en un futuro incierto. El futuro es incierto, sino que se lo expliquen a la señora Los. Alos, por favor, venga usted para acá. Hola. Ya la conocen. ¿Cómo Hola, está? Gracias por llamarme. No, por Dios. ¿Esto funciona? Yo creo, no funciona, espere que le tiene que Hola. dar al botoncito. Ya le he dado, ya Ah, le he le he dado. dado. Bueno, Le he dado, pues le he dado. pe- Momento técnico. ahora vendrán nuestros técnicos y lo solucionarán rápidamente porque lo que va a contarles Ana Los es impresionante, impresionante, porque cuando uno vive una experiencia de esas características, todo cambia. Ya tengo mi Ya tono, funciona. ya tengo mi tono. Alos, adelante. Yo soy de esas que no ha cambiado los parámetros de la vida. ¿Qué me dice? No, yo no he cambiado ningún valor en mi vida. He cambiado que ya no tengo miedo a la muerte, porque he estado ahí. Yo tuve un paro cerebral de 3 minutos, no de segundos, 3 minutos. Mis hijos temían que saliera tonta, claro, ese era el problema. Que bueno, si se muere, se muere, pero según cómo salga va a ser un problema, ¿no? Y no, salí, desahuciada y todo, salí adelante. No sé por qué, pero mi vida es la misma, yo no soy más, ya era una persona agradecida. Lo que tengo
es menos miedo a la muerte. Estoy de prórroga y como sé cómo se está al otro lado, he de decir que no soy creyente. Creo que es importante decir esto porque soy más bien atea. Agnóstica, vamos a dejarlo en agnóstica. Con lo cual, lo que viví, lo viví. Yo estuve ahí, mi madre me hizo volver y poco más os tengo que contar. O sea, yo me quería quedar ahí, porque al otro lado se está muy bien. Qué curioso, Hay mucha paz. qué curioso lo que dice Ana y qué importante. Mi madre me hizo volver. Sí, estaba en la puerta. Estaba en la puerta de ese lado, de esa luz, y me hizo volver. Y además recuerdo sus palabras. Tú no puedes elegir tu muerte. Tú tienes que volver. Y me hizo volver. Bueno, pero para mí siempre hay un para qué. O sea, que puedes creer o no hacer. Bueno, es una demostración. Tenía que hacer este programa, hablar con usted. No sé. Sí, hay un para qué siempre. Seguramente, y pienso claro. que las personas que habéis tenido ECM y tú varias, pues sois mensajeros de la esperanza. Eso me dicen muchas madres que han perdido hijos, que no me conocen y me han escrito, pero yo no sé si eso es verdad. Yo te lo tengo que contar desde el agnosticismo, porque yo sé lo que viví, pero no sé si es cierto lo que viví. ¿Me explico? Sí, pero también me has dicho que no existe la muerte, que tú No, sabes eso es que verdad. sigues. Entonces No eso es existe. una certeza. Sigues de otra manera, pero ahí Pero hay una vida. seguimos, Ahí hay una vida. Ana está hablando con sinceridad, pero está hablando con muchísima lucidez, como es ella, ¿no? Pero fíjate que hay algo que a mí me ha impresionado mucho de lo que he estudiado sobre ti, y tú hablabas de estos padres que te hablan, Sí. que han tenido niños que han estado Madres, o madres básicamente. que han estado en este proceso, y tú ahora estás estudiando mucho algo que me parece fantástico, que es la lucidez antes de la muerte, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa, cuando mi abuela estaba muy mal ya, mi madre dijo una frase que no entendí en aquel momento, que es la revifalla abans de la mort, como Sí. decimos aquí en Cataluña, ¿no? Que es el aire antes de la muerte, ¿no? Porque la vida, como dice Luján, es respiración, es lo que el tramo entre la respiración cuando nacemos y la expiración cuando morimos, ¿no? Pero tú estás estudiando la lucidez en personas adultas, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer, que puede volver a reconocer a sus familiares, y algo mucho más doloroso, a mí me ha quebrado un poco, que es la lucidez de los niños que están agonizando. Explícanos, Luján. Es que de adultos hay muchos estudios, hay mucha gente que te comenta, pues mira, mi madre, mi suegra tenía Alzheimer y pues a lo mejor de 8 años de evolución, es decir, que ya hay una patología en el cerebro, en los microtúbulos, en una proteína, y eso está. Hay una alteración física que le impide tener esa conciencia clara. Y antes de morir, en el último mes, puede ser un día antes de morir, 2, 8, de repente se despiertan con una claridad total, se despiden de todos, de uno por uno, reconociéndolos, diciéndoles frases bonitas, y al día siguiente se van. Esto no tiene explicación clínica, ¿no? Porque la patología es igual el día antes que ese día, es la misma. Si antes no podía tener conciencia, ¿cómo después sí? ¿Y en los niños? En los niños no se ha estudiado, por eso lo interesante es que lo estamos estudiando ahora. ¿Y qué estáis viendo? Si se puede explicar algún pequeño boceto de lo que estáis viendo y experimentando. Mira, los niños son impresionantes. Los niños te dicen de la importancia de la vida, de lo importante es el ser, no el tener. Estoy pensando concretamente en un niño que murió, que es hijo de un amigo, que le decía, papá, pero es que estás equivocado. Venimos a ser, no a tener. El niño tenía 8 años o 9. Sí, sí. Es tener esa claridad mental a pesar de que se está muriendo, ¿no? Y que podía estar, no sé, en coma o podía estar más allá que aquí,
pero de repente te dicen algunas cosas que son de una profundidad enorme y que tan corta vida no les ha dado para tener influencias, ¿sabes? De la religión, de los padres, De los libros. los libros, sí. Entonces me parece muy interesante. ¿Y esta influencia de dónde viene? Bueno, de que somos una conciencia que evoluciona y quizá nuestro cerebro es como un freno, ¿no? Es un filtro. Ese filtro se puede alinear con la conciencia que somos, porque todas las teorías actuales son de que la conciencia no es producto del cerebro, sino que existe una conciencia no local. No local quiere decir que no está localizada en el cerebro. Entonces tú te alineas con esa conciencia, pero hay un filtro de nuestro cerebro izquierdo, que si nosotros recibimos 400.000 bits de información por segundo, tu cerebro izquierdo va haciendo un filtrado, un barrido y va cogiendo aquello que conoce, que le resuena, no una cosa nueva o que no, solo lo que le resuena. Y de 400.000 se queda con 2.000 de información. Entonces, lo ideal es no poner filtro. No poner filtro tampoco a aquellas sensaciones que tenemos cuando alguien muy querido muere. No poner filtro a coincidencias. No poner filtro a momentos que no tienen ningún sentido, pero que para ti los tienen, Sí. porque son momentos que compartiste con esa persona tan querida que hace muchos años que no está, ¿no? Esta energía nos protege también a nosotros, es decir, la energía de las personas que sí han ido Por supuesto. protege nuestro devenir cotidiano. Por supuesto, pero piensa una cosa, que existe la física cuántica y te está hablando del entrelazamiento cuántico. Entonces, se ha visto que electrones, átomos que han estado unidos en algún momento, imagínate una mamá con el bebé, pues todo lo que pensaba la mamá, pues pasaba en química al bebé. Todo lo que sentía es lo mismo, porque cada pensamiento, cada sentimiento genera un impulso neuroquímico que se puede transformar en una hormona y eso es química en tu cuerpo. Pues los dos han tenido la misma química y no solo la mamá con el niño, sino con cualquier ser que tú hayas tenido una relación. Ahora estamos tú y yo aquí hablando y vemos la separación, pero podríamos estar viendo los electrones que van saltando de uno a otro y un electrón es información. Entonces, información mía pasa a ti, la tuya pasa a mí y somos uno. Y al ser uno es normal que lleguen estos momentos de, no déjà vu, sino de algo que efectivamente es real. Pero eso se ha estudiado. Sí, doctora, pero muchas personas, pese a que se ha estudiado, lo niegan, ¿no? Niegan que efectivamente exista la sensación, no de espejismo, sino de esto yo ya lo he vivido o esto que me están diciendo, ya me lo había dicho antes mi padre, mi madre, mi marido, que ya no están físicamente, pero que están con nosotros, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que necesitas experimentarlo y que muchas veces, como nuestra mente es tan analítica, quiere analizarlo y no tiene elementos para analizarlo, con lo cual lo tapas y ya está. Pues no lo tapemos. Explica usted algo muy interesante también, que es una palabra o una acción que para mí es importantísima, que es la compasión bien entendida. Sí. Háblame usted de esta compasión bien entendida en un estudio que se realizó en una prisión en Estados Unidos. Pues es súper, súper interesante. Una prisión de máxima seguridad. Ahora no me acuerdo cómo se llama la prisión, pero allí el 85% de las personas que estaban presas no salían de allá, es decir, morían allá. Y el porcentaje pues, de muertes era muy alto.
y se les ocurrió poner como unos paliativos allá, pero con los mismos presos. Entonces vieron que la mejor manera de rehabilitar a personas que, bueno, que han tenido una vida muy dura y han actuado de manera muy dura era a través del ejercicio de la compasión. Entonces, cuando cuidaban a estas personas que eran reclusos como ellos y, bueno, pues les daban la medicación, les lavaban, les limpiaban cuando hacían sus necesidades y vivían todos los pasos que vivían ellos. Entonces, de estas personas que estaban allá porque no se habían comportado, que eran criminales, bueno, todo lo más duro, pues veían que en el momento de la muerte tenían unas vivencias de amor, de no juicio, impresionantes. Personas que tenían ECMs antes de morir, llegaban a casa, tenían esa sensación de retorno a casa. Las madres los venían a buscar, las madres que habían muerto, y todo estaba lleno de amor, o sea, de no juicio. Y eso es muy bonito para el que se va y también para el que se queda, porque en esa revisión de vida eres tú el que tomas conciencia de lo que has hecho, del daño que has hecho. No te está juzgando un Dios castigador ni nadie. Eres tú mismo que en esa mente expandida, en ese otro campo de conciencia, te estás dando cuenta de lo que has hecho, de lo que has dicho que ha afectado a otros. Hay algo muy judío-cristiano, yo soy creyente, pero que a mí me parece muy mezquino, que es el sentimiento de culpa, ¿no? Mira lo que has hecho, todo es culpa tuya, no has tenido una buena vida, no has hecho feliz a nadie. Y hay muchas personas que mueren con esta culpa. Es decir, que alguien dice esa frase terrible de se ha ido al otro mundo sin hacer los deberes, ¿no? Como si todo fuera obligación, como si tuviéramos que hacer unos deberes, como si tuviéramos que sacar matrícula de honor, ¿no? Esto es terrible, doctora. A ver, es terrible y es falso. Exacto, porque exacto. Nosotros no sabemos qué ha pasado por su mente en el final de su vida. No podemos juzgar si ha hecho bien o no y quiénes somos para juzgar. Pero en los momentos de la muerte y durante un tiempo previo a la muerte hay unos pasos entre aquí y allá y empiezas a tomar conciencia de muchas cosas. Aunque estés sedado. Aunque estés sedado. Al alma no lo puedes sedar. Tiene toda la razón. ¿Conciencia en qué sentido? Estos pasos, estar en una orilla y en la otra, ¿no? Sí, estos sí. pasos Sí. para que nuestros espectadores puedan verlo o puedan sentirlo. ¿Qué tipo de pasos son? No, se ha visto que durante un tiempo previo la muerte tiene como unas etapas, porque la vida y la muerte son perfectas. Igual que el nacimiento tiene unas etapas, una concepción, un desarrollo, unas hormonas que provocan el nacimiento y todo el organismo está de acorde a ello, también hay unos pasos en la muerte. Lo que pasa es que no los vemos. No lo tenemos tan estipulado como en el nacimiento. Fíjate que la medicina se ha desarrollado mucho. Está desde antes de nacer, pues en la fecundación in vitro, en todos los estudios que se hacen, pero de la muerte hay muy poco, porque la muerte todavía sigue siendo el fracaso de la medicina y al médico no le preparan para acompañar. El médico que acompaña ha sido porque le ha nacido el buscar algo más, como persona, pero en la carrera no. Ni te enseñan la empatía, ni cómo dar una mala noticia, ni cómo acompañar en el momento de la muerte, cuando si el médico
está para acompañar desde el momento de la fecundación. ¿Por qué? En el momento de la muerte, no. Leer su libro, Existe la muerte, 13 ediciones, plataforma editorial, me ha ayudado para entender una cosa. Aquello de nacimos solos y morimos solos. No es verdad, no morimos solos. Eso es lo que decimos, pero no es verdad. Exacto. Tampoco nacemos solos, porque Exacto. siempre está la madre. Aunque nazcas en la selva, la madre está. Bueno, pues se ha visto que no morimos solos. Hay un estudio en la Universidad de Virginia que se ha visto que en un porcentaje muy alto los pacientes no mueren solos y que en ese porcentaje alto suele venir la madre y se ha muerto. La madre es la que suele estar siempre. Y luego, bueno, pues puede ser la pareja, el padre, incluso abortos. Los niños no nacidos siguen creciendo. Yo me he encontrado en entrevistas que, pues se me ha parecido mi padre y llevaba en la mano un niño de tantos años. Y era su hijo, ¿no? Y luego sabe que era su hijo. O sea que seguimos viviendo. ¿Y hasta cuándo? Somos eternos. Lo que pasa es que es muy difícil con una mente tridimensional entender el sentido de la eternidad. Cuando tú tienes una experiencia cercana a la muerte, estás fuera de espacio y de tiempo. Y fuera de tu cuerpo, entiendo. Y fuera de tu cuerpo. Además ves tu cuerpo allá y dices, uy, pero yo no soy, ¿no? Uh-huh. Y tienes la conciencia de que tú eres esa persona que está pensando, que está viendo, que está sintiendo y que allí te están reanimando, pero que aquello es como un vestido, ¿no? Es un traje. Ayer le explicaba, o te explicaba, qué manía con hablar de usted, te explicaba algo que me fascina, que es el síndrome de enclaustramiento. Uh-huh. Me tiene fascinada. ¿Por qué? Pues porque me parece brutal el síndrome de enclaustramiento, que lo vas a explicar tú, lo vas a explicar mucho mejor que yo, porque me parece fascinante. ¿Por qué? Porque eres tú, te das cuenta de todo lo que está pasando, Sí. pero tú, que eres una persona activa, proactiva, que ha decidido en tu vida, en su vida lo que ha creído que tenía que decidir, no puede avisar. Es decir, alguien que está en una camilla, que le están haciendo una reanimación, por ejemplo, Uh-huh. o que está muriendo, que ve a su familia alrededor y está enclaustrado, no puede comunicarse. Esto me parece fascinante. Bueno, pero eso ha existido siempre. En determinadas enfermedades, en una hemorragia cerebral, en un síndrome de Guillain-Barré o en distintas enfermedades, tú tienes conciencia de todo, pero el mecanismo de conexión lo tienes alterado. Pero por eso es importante el conocimiento de que la conciencia no es local. Porque se han hecho estudios muy interesantes en personas en coma. Coma, parece que tú no respondes, pero tú estás oyendo y tú estás viendo lo que pasa. Hay una conciencia no local que simplemente no se puede manifestar. En personas que han tenido pues han estado a punto de ahogarse o que han tenido un accidente, pues a veces la reanimación no ha sido demasiado eficaz y quedan lo que se llama una conciencia vegetal. Pues hay estudios científicos en la Universidad de Cambridge y en la de Ontario, en Canadá, en los que se ha visto que simplemente no se pueden comunicar. Y hay una película muy interesante que se ha hecho sobre un libro de un neurólogo, del doctor Oliver Sacks, se llama Despertares, y que luego Netflix hizo una película Con Robert De Niro. con Robert De Niro y Robin Williams. Robin Williams, sí. Que esto pasó en la Primera Guerra Mundial, que hubo una encefalitis letárgica
y quedaron zombies. Y esas personas, me parece que el doctor Sachs en 1968, por ahí, en un hospital en Nueva York, no sé si Nueva York. en Nueva York, hizo, les dio un neurotransmisor, que era la dopamina, y volvieron a la vida. Eran zombies. Tenemos que acabar ya. Estaríamos hablando con usted horas, ¿verdad, Ros? Sí, nunca me ha sabido tan mal cortar un programa, pero tenemos que acabar porque además hay un público que quiere hacer preguntas. Solo voy a dejar un mensaje y es que yo no quería volver. Solo eso. Eso es muy, muy demostrativo, ¿no? Bueno, yo quería quedarme ahí. No he conocido a nadie de todas las entrevistas que he hecho a gente con ECMs que quiera volver. Además, es que yo no estoy mal en esta vida, pero es que al otro lado se está muy bien. Hay mucho amor. Sí. Pues preparemos este amor en vida para disfrutarnos la muerte. Doctora Comas, ha sido un placer. Gracias. Gracias. Y a ustedes Silvia. hasta la Gracias próxima a- ocasión. Hasta luego.